Y después llamar al proveedor de Albacete por los sensores de par que se habían retrasado otra vez. La rutina era su refugio y Valencia, a esas horas, parecía sostenerla con delicadeza. Un haz de sol oblicuo atravesaba las persianas, los pasos de la vecina del tercero, doña Inés, sonaban como una metronómica aprobación de que todo iba bien. El timbre volvió a sonar. Esta vez más insistente. ¿Abres tú, campeón?, preguntó Alejandro sin levantar la vista. Mateo se limpió la boca con la manga, dejó el cuchillo a medio camino y corrió hacia la puerta. Sus pasos descalzos hicieron un sonido blando sobre las baldosas. Abrió con el entusiasmo de quien espera un paquete con cromos, pero al otro lado no había una caja, sino un hombre de chaleco azul y semblante cansado, con un terminal electrónico sujeto por una correa al antebrazo. «Buenos días. Alejandro Morales García», preguntó el cartero, mirando de reojo el portero automático como si éste pudiera contestar por él. «Sí, soy yo», respondió Alejandro acercándose. «¿Es algo que hay que firmar?». «Correo certificado». «Notificación». «Necesito su DNI, documento nacional de identidad». La palabra notificación cayó con un peso raro en la cocina, como si hubiera desplazado el aire. Alejandro fue a por la cartera. Consciente de que Mateo, con la curiosidad de los 8 años, intentaba leer el nombre impreso en el sobre. Firmó en la pantalla, recibió el sobre con un gesto automático y cerró la puerta despacio. Como si con el silencio pudiera dilatar el contenido. «¿Qué es, papá?», preguntó Mateo con los ojos oscuros abiertos de par en par. «Papeles», dijo Alejandro, sonriendo con una naturalidad que no sentía. «Cosas de mayores». No fue una mentira, pero tampoco la verdad. En la mesa el sobre blanco oficial llevaba un membrete en negro. Juzgado de primera instancia número 6 de Valencia. El estómago de Alejandro se contrajo. No necesitó abrirlo para intuir de qué se trataba, pero aún así, con los dedos más torpes de lo habitual. Rasgó el borde con cuidado de no romper los folios. Mateo, obediente, regresó a su silla y se concentró en su vasito de leche. Aunque cada pocos segundos alzaba los ojos como si el papel fuera una criatura capaz de saltar. La primera página era una citación. Había un lenguaje frío, administrativo, que intentaba recortar con bisturí la vida doméstica. Se le emplaza para comparecer en el plazo de. A continuación, la demanda de medidas. Leyó la frase clave 2 veces para asegurarse de que no la había interpretado mal. Privación de experiencias propias de la infancia al menor. El resto del texto se desgranaba en párrafos previsibles, que el padre había cancelado actividades lúdicas y viajes. Que la madre, Carla Jiménez, había propuesto varias alternativas para garantizar una infancia plena, y que él, Alejandro, las había rechazado. Había incluso un anexo con capturas de pantalla de mensajes y un calendario con fechas marcadas en rojo, como si la ausencia de un fin de semana en la playa pudiera medirse con un puntero láser. La respiración se le hizo corta. Notó el pulso en el cuello, el mismo pulso que se le aceleraba cuando un tornillo se negaba a aflojarse y amenazaba con partirse dentro del chasis. Cerró los ojos un instante. En el fondo sabía que esta jugada podía llegar. Carla llevaba semanas lanzando indirectas en redes, frases cuidadas. Fotos con pies de foto afilados como cuchillos de cocina. La infancia solo pasa una vez, un padre presente es más que pagar facturas. Las veía cuando algún amigo se las reenviaba, indignado. Y él respondía con un déjalo que era mitad calma, mitad cansancio. Ahora estaban allí, traducidas al lenguaje jurídico. ¿Pasa algo?, insistió Mateo, que ya había terminado la leche y se balanceaba con la silla, como hacía cuando algo le inquietaba. Alejandro plegó el papel, lo devolvió al sobre y lo dejó a un lado, junto a la panera. Nada que no podamos solucionar, dijo. Termina el pan, que hoy tienes educación física y no quiero que se te caiga el mundo encima por falta de energía. Mateo sonrió, algo aliviado. Y se centró en su pan tostado. Alejandro aprovechó para observarle, el flequillo caído sobre la frente, un lunar pequeño casi escondido detrás de la oreja. La manera en que fruncía la nariz cuando pensaba. Infancia, repitió en su cabeza, y la palabra le supo a cobre. La infancia de Mateo le importaba más que la suya propia, más que cualquier cosa.
Pero había realidades que no cabían en un pie de foto. El reloj del móvil marcó las 8:39. La prisa cotidiana volvió a empujar desde atrás. Preparó la mochila del niño. Revisó que llevara la flauta del conservatorio, porque el jueves había ensayo, buscó las llaves que siempre acababan escondidas bajo el correo y, antes de salir, guardó el sobre en el cajón de los documentos importantes, facturas del taller, el contrato de alquiler del piso de la calle de la Libertad, la póliza del seguro de salud. Cerró el cajón con un clic que pareció definitivo. En la calle el día había roto del todo. Ruzafa olía a pan reciente y a naranjas. Los toldos de las cafeterías se desplegaban como párpados. Un repartidor pasó rozando la acera con una bicicleta eléctrica que zumbaba con la elegancia de un insecto grande. Alejandro y Mateo caminaron de la mano hasta el colegio. La electrónica le ayudaba a pensar, había una lógica allí, un orden. Una celda daba 2,9 voltios. Mala señal. Revisó el conector, volvió a medir. Sí, 2,9. La pareja en paralelo estaba en 3,1. Asimetría. Causa probable, almacenamiento en frío o mal cargador, se dijo. El movimiento de los dedos, la cadencia de las comprobaciones, funcionaron como un metrónomo que por media hora. El primer destornillador que su padre le había dejado usar, la voz de su madre cantando bajito mientras doblaba sábanas, el sabor de la naranja que se comía después de los partidos en el patio. Hoy hemos hecho el volcán y ha salido espuma por todos lados, anunció victorioso. Y Marcos ha dicho que su padre le lleva a Terra Mítica el sábado. Vaya, respondió Alejandro. ¿Y tú qué quieres hacer este sábado? Mateo se encogió de hombros, pensativo. Ir a la playa. O montar en bici por el jardín del Turia. O hacer pizza en casa. Pero con mucha mozzarella. Alejandro rió. Y en esa risa se acomodó algo dentro de él. El Turia, la playa, la pizza, formas concretas de una infancia sin eslóganes. Caminaron hacia casa entre bicicletas y sombras de naranjos. En la plaza. Sino por elegir el momento. Sí. Y si hay algo que no esté bien, lo arreglaremos. Como hacemos con las bicis y los scooters. ¿Con un destornillador? Preguntó Mateo, en serio. Con paciencia, dijo Alejandro. Y con amor. El niño pareció aceptar esa herramienta como válida. Subieron las escaleras. En el buzón no había nada más que propaganda de una cadena de gimnasios. Y durante unos segundos, el comedor fue un paisaje nevado en miniatura. Después de la merienda, Mateo se sentó a hacer los deberes. Alejandro fue al dormitorio y abrió el cajón de los documentos. Sacó la citación y la dejó sobre la colcha. La volvió a leer de arriba a abajo, subrayando mentalmente fechas y frases. Había una línea, casi al final. 4. El olor a libro nuevo en septiembre. 5. El primer chapuzón de junio en la Malvarrosa. 6. Hacer pizza con las manos llenas de harina. Escribió otra lista, más pequeña, más concreta. Mañana. 1. Llamar al colegio para preguntar por fechas de excursiones próximas. 2. Revisar presupuesto para camping de fin de semana. Cuando hubiera que explicarlo todo. Por ahora, lo importante, la primera piedra de la defensa, el primer tornillo, era simple. Allí había un niño dormido, una ciudad que respiraba, y un padre que, aun temblando, sabía lo que tenía que hacer. Capítulo 2. Recuerdos de una promesa. La tarde siguiente a la notificación, el taller quedó en silencio antes de lo habitual. Alejandro había despachado el último encargo, un patinete eléctrico con controlador quemado, a las 6 en punto, y Javi, su aprendiz, se marchó con una excusa de cena familiar. El destornillador de punta plana descansaba sobre una mancha de grasa vieja, y el olor a litio recalentado todavía flotaba como un recordatorio de que ese era su mundo. Sin embargo, aquella tarde, cerró la caja de plástico con los destornilladores, apagó la luz del banco y se lavó las manos con jabón de taller, ese que no quita del todo la suciedad, pero deja las palmas ásperas y limpias en lo necesario. Se quedó unos segundos mirando las líneas de sus propias manos, como si en ellas pudiera leer el motivo por el que todo había llegado hasta allí. No lo encontró. Lo único que encontró fue la memoria de otra mano, más delgada,
más curtida por los años. Que había apretado la suya hacía casi 3 años, en una cama de hospital. Era invierno. Valencia se había vestido de un gris que no invitaba a salir. Y el hospital de la Fe olía a desinfectante y a café de máquina. Rosa Morales, su madre, llevaba semanas quejándose de un dolor persistente en el costado, pero como siempre. Lo disimulaba con frases como «será la edad» o «me habré torcido un músculo». Hasta que una noche el dolor se volvió insoportable y Mateo, con apenas 5 años. Las luces frías caían sobre camillas ocupadas por cuerpos que se movían poco. A Rosa le hicieron pruebas y Alejandro, sentado en una silla de plástico, escuchó al médico decir palabras que se le quedaron grabadas con la nitidez de un tatuaje: aneurisma, riesgo de rotura, intervención inmediata. No había margen de espera, había que operar. El problema no era decidir si hacerlo porque no había otra opción, sino cómo pagarlo. La seguridad social cubría parte. Pero la operación implicaba un procedimiento y un material específico que quedaban fuera del protocolo estándar. La diferencia era un número concreto, frío, impreso en un presupuesto que le entregaron a las 2 de la madrugada, la misma cantidad que había ahorrado durante un año entero para el viaje que le había prometido a Mateo. Un viaje que, irónicamente, había surgido por un comentario de Carla: llévatelo a Euro Disney o a donde sea, pero que viva algo bonito. En la sala de espera, con el papel entre las manos, Alejandro miró a su madre. Ella, con el suero colgando, le dijo con voz débil: no quiero que gastes ese dinero. No quiero que le quites nada al niño. Él negó despacio. Mamá, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando nació Mateo? Ella sonrió apenas, con un cansancio que no podía ocultar. Que siempre hay que estar ahí. Pase lo que pase. Exacto, respondió él. No voy a fallarte ahora. Ni a él. Ni a ti. Fue la promesa más simple y más sólida que había hecho en su vida. No se trataba de elegir entre madre e hijo. Se trataba de que ambos estuvieran ahí al día siguiente. Si eso significaba cancelar un viaje, lo haría sin dudar. El dinero cambió de destino esa misma madrugada. Firmó papeles, hizo transferencias. Y al amanecer, mientras la ciudad despertaba, Rosa era trasladada al quirófano. De vuelta al presente en el taller vacío. Alejandro recordó el momento en que el cirujano salió con las manos todavía enguantadas y le dijo: ha ido bien. Ha tenido suerte. Si hubiéramos esperado un poco más, no terminó la frase. No hacía falta. La recuperación fue lenta, pero Rosa, testaruda, volvió a caminar por el barrio, a regar las plantas del balcón, a hacer alfajores para Mateo. Cada gesto suyo era la prueba viva de que había valido la pena. Y sin embargo, esa historia nunca salió a la superficie de su relación con Carla. Después del divorcio, las conversaciones se habían reducido a lo estrictamente necesario para organizar las visitas y compartir información sobre Mateo. Hablarle de la operación habría significado abrir un canal de empatía que él ya no esperaba. Además, conocía el rencor que ella guardaba hacia su exsuegra. Un rencor alimentado por pequeños malentendidos y grandes silencios. Pero ahora, esa decisión privada estaba a punto de convertirse en defensa pública. Tendría que contarla frente a un juez. Explicarla con palabras frías, acompañadas de facturas y certificados médicos. Tendría que convertir un acto de amor y de lealtad en un argumento jurídico. Y eso le dolía casi tanto como la demanda en sí. Cerró el taller y caminó hacia casa sin subir al scooter. La tarde se había estirado en un cielo que empezaba a encenderse en tonos naranjas y lilas. En el bolsillo sentía el peso del llavero que Mateo le había regalado en Navidad, un trozo de goma en forma de rayo: para que siempre vayas rápido, papá. Le sacó una sonrisa involuntaria. Al llegar al portal, se cruzó con doña Inés, que llevaba una bolsa de pan. Alejandro, vi a tu madre esta mañana. Dice que está bien. Pero que te estás preocupando demasiado, comentó con esa franqueza de vecina de toda la vida. Es que no puedo evitarlo, respondió él. Y menos ahora. Doña Inés arqueó una ceja, percibiendo que había algo más, pero no insistió. Subió las escaleras y él entró en casa. Mateo estaba en el salón, dibujando sobre una cartulina azul.
Mira, papá. Es un cohete. Cuando sea astronauta, te voy a llevar a la luna. ¿Y a la abuela también? Preguntó Alejandro, dejando las llaves en la mesa. Claro. Ella puede hacer alfajores para todos los astronautas. Y en el interior de aquel piso modesto de la calle de la Libertad, la promesa hecha años atrás seguía viva, igual de firme que el primer día. Capítulo 3. Conversación tensa. El miércoles por la tarde. Nava dejando la mitad de la transmisión para cambiar. Mientras ordenaba el banco de trabajo, el teléfono vibró en el bolsillo trasero de su mono azul. La pantalla mostraba un nombre que, aunque familiar, siempre le despertaba una tensión involuntaria: Carla. Respiró hondo antes de contestar. Sí, dijo intentando mantener la voz neutral. No todo se mide en viajes, contestó él, sintiendo cómo se le tensaban los hombros. A veces las experiencias más importantes no cuestan dinero ni se publican en redes sociales. Siempre con la misma excusa, bufó ella. ¿Qué fue de aquel verano en que supuestamente ibas a llevarlo a Eurodisney? ¿O el fin de semana en la montaña que cancelaste a última hora? El silencio se alargó un segundo. Alejandro sintió como la conversación rozaba ese límite en el que, si hablaba más de la cuenta, tendría que revelar lo que había guardado en secreto. Hubo prioridades, dijo finalmente. Y no voy a disculparme por ellas. ¿Prioridades? Su tono se volvió sarcástico. Siempre las tienes, y curiosamente Mateo queda al final de la lista. Esa acusación le golpeó más fuerte de lo que esperaba. No vuelvas a decir eso, replicó con la voz más baja, pero cargada de firmeza. No sabes ni la mitad de las cosas que hago por él. Lo que sé es que mi hijo se está perdiendo cosas, insistió Carla. Y si no puedes dárselas, yo buscaré la forma de que las tenga. Por eso fui a los tribunales. Alejandro cerró los ojos, conteniendo una réplica inmediata. Recordó la voz de su madre aquella noche en el hospital, la promesa que le hizo, el dinero que cambió de destino para salvar una vida. Esa era la mitad de la historia que Carla desconocía, y que pronto tendría que escuchar. Si tu forma de buscar lo mejor para él es arrastrarlo a un juicio. Entonces no sé qué entiendes por ser madre, dijo él con un tono más grave. Pero prepárate para escuchar cosas que quizá no te gusten. ¿Amenazas? Preguntó ella, fingiendo una calma que no engañaba. Verdades, corrigió Alejandro. Y no porque quiera herirte, sino porque voy a defender lo que es justo para Mateo. Hubo un silencio breve. Del otro lado, se escuchó un suspiro. Alejandro. No quiero pelear siempre, dijo ella, más suave. Pero quiero que nuestro hijo viva algo más que una rutina. Y yo quiero que viva sabiendo que si un día nos necesita de verdad. Estaremos ahí, respondió él. No que crea que el cariño se mide en kilómetros recorridos o en fotos bonitas. El cariño también se demuestra creando recuerdos, insistió ella. Y no me digas que jugar en el parque de Ruzafa es lo mismo que ver la nieve por primera vez. No es lo mismo, admitió, pero tampoco es menos valioso. Veremos lo que dice el juez, concluyó ella. Con un tono que volvió a sonar a desafío. Y por cierto, Mateo quiere ir a la feria este fin de semana. Si quieres llevarlo, tendrás que poner de tu parte, contestó Alejandro. No voy a costear cada salida que se te ocurra. Sabía que dirías eso, se rió con amargura. Hasta pronto, Alejandro. La línea se cortó. Durante unos segundos Alejandro permaneció quieto. Con el teléfono aún en la mano, escuchando el zumbido débil del silencio en el auricular. Sintió un peso familiar en el pecho. Esa mezcla de rabia contenida y cansancio profundo que siempre dejaban las discusiones con Carla. No era solo la demanda. Era el modo en que la conversación parecía borrar de un plumazo todo lo que él había hecho como si no existiera. Guardó el móvil en el bolsillo y volvió al trabajo. Desmontar un motor o alinear una rueda era más sencillo que descifrar los códigos emocionales de su exmujer. Mientras engrasaba la cadena de una bicicleta de reparto. Las palabras "se está perdiendo cosas" le rondaban como un eco molesto. Mateo entró en el taller a las 7, después de su clase de música, con la flauta colgando de la mochila y una sonrisa abierta. Le revolvió el pelo y le dijo:
¿Sabes? A veces las mejores aventuras pasan sin que tengamos que ir muy lejos. ¿Cómo ahora? Preguntó el niño. Exactamente como ahora. De camino a casa. Mientras el scooter deslizaba por la avenida, Alejandro pensó en la audiencia que se avecinaba. Sabía que tendría que enfrentar preguntas incómodas y que Carla probablemente usaría cada oportunidad para pintarlo como un hombre frío y tacaño. Pero también sabía que tenía la verdad de su lado. Y, sobre todo, sabía que tenía a Mateo. En cuanto estacionó y subieron las escaleras, el niño fue directo a buscar un juego de mesa. Pasaron una hora entera construyendo torres de madera que se derrumbaban entre risas. En algún momento Alejandro pensó, si esto no cuenta como infancia, no sé qué lo hará. Esa noche, antes de dormir, envió un mensaje breve a su abogada: tenemos que reunirnos. Hay cosas que Carla no sabe y que el juez debe saber. No esperaba respuesta inmediata, pero a los pocos minutos. Elena escribió: mañana a las 10 en mi despacho. Y tráeme toda la documentación que tengas. Alejandro dejó el móvil sobre la mesita y apagó la luz. En la oscuridad, la conversación con Carla seguía repitiéndose, pero esta vez ya no le provocaba la misma ansiedad. Ahora, cada palabra suya era un recordatorio de que tenía que prepararse. Y estaba decidido a hacerlo. Capítulo 4. Apoyo de Mateo. La mañana amaneció con un cielo limpio, de ese azul claro que en Valencia anuncia un día sin sorpresas meteorológicas. Alejandro se despertó antes que el despertador, como le ocurría siempre que tenía algo importante en mente. Durante un momento permaneció tumbado, escuchando el silencio del piso. Hasta que desde la habitación de al lado llegaron los ruidos suaves de Mateo levantándose, el crujido de la cama, unos pasos pequeños sobre el parquet y el chirrido de la puerta al abrirse. Tu madre y yo no siempre estamos de acuerdo sobre algunas cosas. ¿Es por mí?, preguntó el niño, frunciendo el ceño. Sí y no, respondió Alejandro. Es por cómo cada uno piensa que es mejor cuidarte. Mateo se quedó callado unos segundos, removiendo la taza de cacao como si buscara la respuesta en el remolino. Yo estoy bien contigo, papá. Me gusta cómo vivimos. Aquella frase tan sencilla le atravesó con la fuerza de una verdad absoluta. Alejandro sonrió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Me alegra escucharlo, Mateo. Y quiero que sepas algo. Siempre voy a hacer lo que crea que es mejor para ti, aunque a veces no lo entiendas del todo. El niño asintió con convicción, como si acabara de firmar un pacto silencioso. Camino al colegio. Pasaron por la panadería donde siempre compraban el pan de los sábados. El aroma cálido de las hogazas recién horneadas se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Mateo, con la mochila colgando, habló de un torneo de ajedrez que iban a organizar en clase. ¿Puedo participar aunque no sea el mejor?, preguntó. Claro, dijo Alejandro. No se trata de ser el mejor, sino de intentarlo y aprender. Entonces quiero que vengas a verme cuando juegue la final. ¿La final?, rió Alejandro. Eso es optimismo. Tú siempre dices que hay que pensar en grande, replicó Mateo con una media sonrisa. Sino en la calidad de los momentos. Al llegar a casa, mientras preparaban la cena, Alejandro recibió un mensaje de Elena, la abogada: recuerda traer mañana todos los documentos. Cuantos más detalles tengamos, mejor. Mateo, que estaba cortando tomates con un cuchillo pequeño, preguntó. ¿Es por lo de mamá? Sí, admitió Alejandro. Pero tranquilo, todo saldrá bien. ¿Quieres que te ayude con los papeles?, dijo el niño, serio. Tu ayuda ya la tengo, respondió Alejandro, dándole un beso en la frente. Me ayudas cada día sin darte cuenta. Cenaron tortilla y ensalada, y después se sentaron en el sofá a leer. Alejandro eligió un libro de aventuras, pero a mitad de la lectura, Mateo se acurrucó contra él y dijo: Papá, pase lo que pase, yo confío en ti. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un escudo invisible. Alejandro apagó la luz más tarde de lo habitual, pero lo hizo con la certeza de que al día siguiente entraría en el despacho de la abogada no solo con documentos y argumentos, sino con la fuerza que le daba saber que su hijo estaba de su lado.
Y eso, pensó mientras conciliaba el sueño. Era el mejor punto de partida para cualquier batalla. Capítulo 5. Hospital de la Fe. El despacho de Elena Vargas olía a café recién hecho y a papel. Alejandro había llegado 5 minutos antes de la cita, con una carpeta de cartón bajo el brazo y una determinación que no había sentido desde hacía mucho tiempo. La carpeta estaba llena de documentos, facturas, informes médicos, extractos bancarios y hasta la receta de medicación que su madre había tomado después de la operación. «Pasa, siéntate», dijo Elena, levantando la vista de la pantalla de su ordenador. «¿Has traído todo?» «Todo lo que pude encontrar», respondió Alejandro colocando la carpeta sobre la mesa. «Esto no es solo mi defensa. Es la historia de por qué tomé la decisión que tomé». Elena abrió la carpeta y empezó a revisar el contenido con la minuciosidad de un relojero. Informe quirúrgico, factura del hospital, comprobante de transferencia, iba enumerando. «Bien. Con esto podemos demostrar que el dinero que no se destinó a experiencias infantiles fue utilizado para un motivo de fuerza mayor, salvar una vida». Alejandro se recostó en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. «No quiero que esto parezca una guerra contra Carla», dijo. «Pero tampoco voy a permitir que me pinten como un padre que priva a su hijo de algo». «Lo entiendo», respondió Elena. «Y no te preocupes, en un juicio los hechos pesan más que las interpretaciones». Mientras Elena continuaba organizando la documentación, la mente de Alejandro se fue hacia atrás, hacia aquel invierno en el que todo había ocurrido. Era una tarde fría de enero cuando recibió la llamada de doña Inés, la vecina del tercero. «Alejandro, tu madre no se encuentra bien. La he visto en el portal pálida, agarrándose a la barandilla. Creo que deberías venir». Corrió hasta el edificio donde vivía Rosa Morales. La encontró sentada en una silla del salón, con la respiración entrecortada y una mano presionando el costado. «Mamá, vamos al hospital», dijo él sin aceptar negativas. «No es nada, hijo». «Se me pasará», respondió ella con esa obstinación que le era tan propia. «No voy a discutir», sentenció Alejandro, ayudándola a ponerse el abrigo. En el Hospital de la Fe. El ambiente era una mezcla de voces apresuradas, pasos rápidos y el pitido constante de las máquinas. Después de varias pruebas, un médico joven, de bata impecable, se sentó frente a él. «Su madre tiene un aneurisma abdominal», explicó con un tono serio pero claro. «Hay riesgo alto de rotura. Necesitamos intervenir cuanto antes». «Hágalo», dijo Alejandro sin dudar. «Y yo quiero a mi madre». «No hay más que hablar», respondió él. Ella cerró los ojos y Alejandro sintió como el peso de la promesa que se habían hecho años atrás volvía a caer sobre sus hombros. Alejandro asintió. Al salir del despacho, decidió pasar por el Hospital de la Fe. No por necesidad médica, sino porque algo dentro de él quería cerrar un círculo. Caminó por el pasillo donde había esperado tantas horas, donde había contado los segundos mientras la puerta del quirófano permanecía cerrada. El olor era el mismo. Mezcla de desinfectante y café barato de máquina. En la cafetería del hospital, pidió un cortado y se sentó junto a la ventana. Desde allí, vio a enfermeras y celadores entrando y saliendo. Algunos con el paso rápido de la urgencia, otros con la calma de una rutina bien conocida. Recordó el momento en que el cirujano salió con las manos aún enguantadas y le dijo: «La operación ha sido un éxito. Su madre está estable». Aquellas palabras habían sido, en ese instante, la mejor noticia de su vida. Terminó el café y se levantó. Antes de irse, se detuvo frente a un ascensor que recordaba perfectamente, era el que había abierto la mañana de la operación, cuando subieron a su madre. Apoyó la mano en la pared fría y respiró hondo. «Valió la pena», murmuró. Esa noche en casa, Mateo estaba dibujando en su escritorio. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro. «Un cómic», respondió el niño. «Va de un superhéroe que salva a su familia de un monstruo gigante». Alejandro se acercó y vio que el superhéroe tenía bigote y llevaba un mono azul de trabajo. «¿Ese soy yo?», preguntó, divertido. «Claro. Y el monstruo es la enfermedad de la abuela». Alejandro sintió que se le humedecían los ojos.
Se sentó junto a él y le ayudó a colorear la capa del héroe. En ese momento, comprendió que no importaba lo que Carla dijera en el juzgado. Lo que importaba era que su hijo entendía la verdad. Y eso, pensó, era la mejor defensa que podía tener. Capítulo 6. Decisión de emergencia. El sonido del monitor cardíaco en la sala de observación era un pulso constante que parecía marcar el ritmo del tiempo. Alejandro estaba sentado en una silla metálica, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Frente a él, en la cama, su madre, Rosa Morales, respiraba con dificultad. Tenía el rostro pálido y un leve temblor en los dedos, como si cada inhalación fuera un esfuerzo deliberado. Un médico de mediana edad, con gafas y expresión grave, entró en la sala acompañado de una enfermera que llevaba una carpeta en la mano. Señor Morales, comenzó, hemos confirmado el diagnóstico, aneurisma abdominal con riesgo inminente de rotura. Necesitamos intervenir de forma inmediata. Alejandro asintió, sintiendo que las palabras caían como piedras en su estómago. Hágalo, dijo con firmeza. La operación estándar está cubierta por la Seguridad Social, explicó el médico, pero dada la localización y el estado de la arteria, lo más seguro sería utilizar una prótesis endovascular de última generación. Esto reduce los riesgos y mejora la recuperación, pero no está cubierta al 100%. El coste adicional es de 4.200 euros. El número se quedó flotando en el aire. Alejandro lo reconoció de inmediato, era, casi al céntimo, el monto que había ahorrado durante un año para cumplir la promesa de llevar a Mateo a su primer gran viaje. Necesito decidirlo ahora, añadió el médico. Cada número que desaparecía de la pantalla era como una despedida de un plan que ya no sucedería, pero también era una inversión en algo mucho más importante, la vida. Firmó todos los formularios con una rapidez casi automática, pero su mente estaba enfocada en un solo pensamiento, que la operación saliera bien. Cuando se llevaron a su madre hacia el quirófano, él la siguió hasta la puerta. Te esperaré aquí, mamá, le dijo. Ella le devolvió una sonrisa débil, pero sincera. Las horas en la sala de espera fueron un desafío silencioso, dejando que el peso de la tensión se disipara lentamente. Gracias, doctor. Esa noche, después de ver a su madre ya despierta y consciente, Alejandro salió del hospital y respiró el aire frío de enero como si fuera la primera bocanada de oxígeno en horas. Caminó sin rumbo fijo, hasta que se encontró frente a una tienda de juguetes cerrada. En el escaparate una maqueta de un parque temático ocupaba todo el centro. Sonrió con cierta melancolía, ese viaje tendría que esperar. Carla, el viaje no será este año, dijo sin rodeos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Otra vez con tus excusas? Respondió ella, visiblemente molesta. No son excusas. El dinero lo utilicé para pagar una operación urgente de mi madre. Si no lo hacía, podía morir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no el que él esperaba. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, replicó ella. Yo hablo de nuestro hijo. Tiene todo que ver. Mateo quiere a su abuela. Y yo no voy a priorizar un viaje sobre la vida de alguien que él ama, contestó Alejandro, manteniendo la voz firme. Siempre tienes una justificación, murmuró ella, antes de cortar la llamada. Alejandro sabía que esa conversación sería solo el principio de futuros reproches. Pero también sabía que había tomado la única decisión posible. Esa noche, cuando Mateo le pidió que le contara un cuento antes de dormir, él improvisó una historia sobre un capitán de barco que, en medio de una tormenta, tuvo que abandonar el rumbo planeado para salvar a su tripulación. ¿Y el capitán se arrepintió?, preguntó Mateo, tapándose con la manta. Nunca, respondió Alejandro. Porque todos llegaron sanos y salvos al puerto. El niño sonrió y cerró los ojos. Alejandro le dio un beso en la frente pensando que algún día, Mateo entendería que esa historia era la suya. Capítulo 7. Silencio elegido. La semana siguiente a la operación de su madre estuvo marcada por un vaivén de emociones. Durante el día Alejandro se volcaba en atender el taller, cumplir con los clientes habituales y mantener una apariencia de normalidad.
Pero cada tarde, cuando cerraba la persiana metálica y montaba en el scooter para ir al Hospital de la Fe, la fachada de serenidad se resquebrajaba. En la habitación 214, Rosa Morales se recuperaba lentamente. Ya podía sentarse en la cama, beber sorbos de agua y conversar a ratos. Aunque el cansancio le imponía pausas largas. No tenías que hacer tanto, hijo, le dijo una tarde mientras él le acomodaba las almohadas. Mamá, si estuvieras en mi lugar. Cuando tomó la decisión de usar el dinero ahorrado para el viaje en la operación, supo que no se lo contaría. No por miedo a la reacción de Carla, sino porque intuía que ella no vería el gesto como un acto de amor hacia Mateo, sino como un desvío injustificado de recursos. Las primeras noches en casa después de la cirugía fueron extrañas. Como si la respuesta fuera suficiente, y siguió comiendo. Pero Alejandro se dio cuenta de que su hijo era más perceptivo de lo que él creía. La tensión con Carla volvió a aparecer semanas después, cuando ella llamó para organizar las vacaciones de Mateo. Entonces, ¿me estás diciendo que no tienes nada planeado para él en verano?, preguntó con tono de incredulidad. Tengo planeado estar con él, que es lo más importante, replicó Alejandro. Y hacer cosas juntos, aunque no impliquen viajar lejos. Lo que tienes planeado es seguir con tu rutina y privarlo de ver mundo. No sé qué pensarán los demás, pero para mí eso no es una infancia feliz. Alejandro respiró hondo. Carla. No voy a entrar en detalles, pero usé ese dinero para algo urgente y vital. ¿Vital para quién?, lo interrumpió ella. Para alguien muy importante, contestó él sin dar más explicaciones. Hubo un silencio incómodo. Carla parecía esperar una justificación más explícita, pero Alejandro decidió mantener el silencio. No por cobardía, sino porque sabía que cualquier explicación en ese momento caería en terreno estéril. Pues yo sí voy a decirlo en el juzgado, añadió ella, antes de colgar. Ese silencio elegido se convirtió en su escudo. Alejandro sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero prefería que fuera en un contexto donde pudiera presentarla con pruebas, sin la carga de discusiones personales. Mientras tanto, su madre mejoraba. Un mes después de la operación, Rosa ya podía salir a caminar despacio por el barrio. Mateo la acompañaba algunos fines de semana, y ella le contaba historias sobre cuando Alejandro era niño. Una tarde, en una de esas caminatas, Rosa se detuvo frente a una panadería. ¿Sabes, Mateito? Tu padre, cuando tenía tu edad, se gastaba las propinas en comprarme dulces. ¿De verdad, papá?, preguntó el niño, sorprendido. Alejandro sonrió. Claro. Siempre me gustó verte feliz, mamá. Mateo se rió y corrió unos pasos adelante, pero en la mirada que le dirigió Alejandro a su madre había un mensaje silencioso: y ahora sigo haciendo lo mismo. Una noche, mientras Mateo dormía, Alejandro se sentó en la mesa del comedor y abrió la carpeta con los documentos. Observó cada papel: el informe quirúrgico, la factura del hospital, la transferencia bancaria. Eran pruebas frías, impersonales, pero detrás de cada una había un acto de amor y una decisión tomada bajo presión. Se imaginó en el juicio entregando esos documentos al juez, explicando con voz firme por qué había hecho lo que hizo. Y sobre todo, se imaginó mirando a Carla a los ojos mientras decía: no me arrepiento. El silencio elegido seguía siendo su estrategia. A veces, en medio de la tensión, sentía la tentación de contarle todo a Mateo, pero prefería esperar. Quería que, cuando llegara el momento, él entendiera no solo la decisión, sino también el motivo por el que su padre había esperado para explicárselo: protegerlo de una guerra que no le pertenecía. Y así, cada día que pasaba, Alejandro se preparaba un poco más. No solo para el juicio, sino para el instante en que, finalmente, el silencio daría paso a la verdad. Capítulo 8. La deuda moral. La tarde estaba nublada, y una llovizna fina caía sobre Valencia, tiñendo las aceras de un brillo gris. Alejandro había cerrado el taller más temprano de lo habitual. No porque no hubiera trabajo, al contrario. Tenía 2 scooters pendientes y un pedido de baterías por llegar, sino porque sentía la necesidad de ordenar sus ideas. El juicio se acercaba. Y aunque su abogada Elena le había asegurado que tenían pruebas sólidas,
había algo que le pesaba más que el aspecto legal, la deuda moral que sentía consigo mismo y con su hijo. Caminó hasta el jardín del Turia, un lugar que siempre le ayudaba a pensar. Bajo los árboles, el olor a tierra mojada le recordó a su infancia. A los días en que corría con sus amigos bajo la lluvia y regresaba a casa empapado, con la ropa pegada al cuerpo pero con el corazón encendido de alegría. Esa imagen se mezcló con otra más reciente. La de su madre en la cama del hospital, mirándole con esos ojos que pedían perdón por ser una carga. Ella cree que me debe algo, pensó. Pero si alguien tiene una deuda moral aquí, soy yo. Aquella escena sencilla le recordó a Mateo. ¿Cuántas veces le había enseñado que lo importante no era ganar, sino estar ahí para los demás? Y sin embargo, que las decisiones más difíciles no siempre son las más populares. Esa noche en casa, Alejandro preparó la cena mientras Mateo hacía los deberes en la mesa del comedor. El sonido del lápiz contra el papel, combinado con el chisporroteo del aceite en la sartén, creaba una especie de música doméstica que le resultaba reconfortante. Papá, dijo Mateo de repente. Levantando la vista, ¿qué es una deuda? Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido por la pregunta. Bueno, una deuda es algo que debes a otra persona. Puede ser dinero. ¿Con quién? Con la abuela. ¿Y contigo? Mateo frunció el ceño, curioso. ¿Conmigo por qué? Porque siempre quiero darte lo mejor, y a veces no puedo. Pero me esfuerzo para que tengas lo más importante, amor, seguridad y alguien que siempre esté de tu lado. El niño pareció meditarlo un momento y luego dijo. Entonces yo también tengo una deuda contigo. Ah, sí. ¿Cuál? Darte muchos abrazos todos los días. Alejandro rió y se acercó a abrazarlo. Ese gesto sencillo, repetido tantas veces. Le recordó que las deudas morales no se saldan con dinero, sino con acciones. Al día siguiente Alejandro visitó a su madre. Rosa ya caminaba sin bastón, aunque despacio. Le llevó un ramo de flores pequeñas que había comprado en un puesto callejero. Son preciosas, dijo ella, oliéndolas. ¿Cómo estás, hijo? Preparándome para el juicio, respondió él. Elena dice que tenemos un caso sólido. Me siento culpable, confesó Rosa, bajando la voz. Todo esto empezó porque decidiste ayudarme. Mamá, si volviera atrás, lo haría otra vez sin dudarlo. No tienes que sentirte culpable. Pero por mi culpa, ese dinero no se usó para Mateo. Alejandro negó con la cabeza. Ese dinero se usó para salvarte. Y para Mateo. Eso es más valioso que cualquier viaje. Él te quiere. Los ojos de Rosa se humedecieron. Eres un buen hijo, Alejandro. Y tú una buena madre. Por eso estamos en paz. De camino de vuelta. Pasó por la plaza donde había un pequeño mercado de libros de segunda mano. Entre los puestos encontró un viejo álbum de fotos vacío con tapas de cuero desgastado. Sin pensarlo, lo compró. Tenía una idea, llenarlo con imágenes de momentos especiales con Mateo y su madre. No de viajes lejanos ni de lujos, sino de cosas que de verdad importaban. Esa noche al llegar a casa. Se lo mostró a Mateo. Quiero que hagamos un álbum, le dijo. Pero no con fotos cualquiera, sino con las que para nosotros signifiquen algo importante. ¿Como el día que hicimos pizza con demasiada mozzarella? Preguntó el niño, riendo. Exacto. O el día que enseñaste a la abuela a hacer un selfie. Se sentaron juntos y empezaron a seleccionar fotos del móvil y de viejas cajas. Mientras lo hacían, Alejandro se dio cuenta de que cada imagen era una prueba silenciosa de lo que quería demostrar en el juicio, que la infancia de Mateo estaba llena de amor, compañía y experiencias reales. Más tarde, cuando Mateo ya dormía, Alejandro colocó el álbum en la mesa y lo miró unos segundos. No era solo un proyecto familiar, era también un recordatorio de su propia deuda moral. Sabía que la vida le seguiría poniendo en situaciones donde tendría que elegir entre lo fácil y lo correcto. Y también sabía que... Alejandro llegó al despacho de Elena Vargas con el álbum de cuero en una bolsa y la carpeta de documentos bajo el brazo. El cielo sobre Valencia estaba encapotado.
Y un viento frío se colaba entre las calles, obligándole a sujetar mejor la chaqueta. Llevaba 3 noches durmiendo poco, repasando mentalmente cada argumento. Cada detalle que podría ayudar a que el juez entendiera la verdad. El despacho estaba en un edificio antiguo, de techos altos y baldosas hidráulicas que crujían bajo los pasos. Elena le recibió con un apretón de manos firme y una mirada que combinaba profesionalidad y calidez. «Pasa, siéntate», le dijo. «Hoy vamos a preparar tu declaración». Alejandro dejó el álbum sobre la mesa. «Quiero que lo veas. No es una prueba legal como tal, pero creo que dice mucho». Elena abrió el álbum y fue pasando las páginas. Las fotos mostraban a Mateo montando en bicicleta por el jardín del Turia, cocinando pizza con su padre, jugando con la abuela en el salón. Soplando las velas de cumpleaños con un gorro de papel torcido. En cada imagen había una sonrisa auténtica, sin poses forzadas ni escenarios lujosos. «Esto es oro», dijo Elena, cerrando el álbum. «Tal vez no sea una prueba documental en el sentido estricto, pero sí es un testimonio visual de que tu hijo tiene experiencias, de que vive momentos significativos contigo». Alejandro asintió. Aunque en el fondo sabía que Carla lo interpretaría como algo pobre frente a las vacaciones que ella imaginaba. «Quiero que el juez vea que la infancia de Mateo está llena de recuerdos. Aunque no sean de viajes caros». «Y lo verá», aseguró Elena. «Pero no olvides que nuestra base son los hechos concretos, el gasto del dinero en la operación de tu madre y la urgencia médica. Después la factura del hospital y finalmente el comprobante de la transferencia. Aquí tenemos una línea temporal clara», dijo ella. «El diagnóstico, la operación urgente y el pago. Además, vamos a incluir la declaración del cirujano como testigo». «¿Él aceptará?», preguntó Alejandro. «Ya he hablado con él», respondió Elena. «Te voy a hacer preguntas incómodas». Alejandro se acomodó en la silla. «Señor Morales», empezó Elena, cambiando el tono de voz, «¿es cierto que usted canceló un viaje que había prometido a su hijo?». «Sí». Directa y sin alterarte. «Eso es lo que necesitamos». Pasaron casi 1 hora practicando. Elena le enseñó a no interrumpir. A mantener la mirada en el juez, y a no dejar que las provocaciones le desviaran del punto central. «Recuerda», dijo ella al final, «no estamos aquí para ganar una guerra personal con Carla. Sino para demostrar que actuaste en el mejor interés de Mateo». Alejandro se levantó, recogió el álbum y la carpeta, y se sintió un poco más seguro que al entrar. Al salir del despacho, decidió pasar por el colegio de Mateo antes de que terminara la jornada. El niño no sabía que su padre estaba en medio de una preparación legal intensa, para él esos días eran normales. Y Alejandro quería que así siguiera siendo. Cuando la campana sonó, Mateo salió corriendo con su mochila y una bufanda mal anudada. «Papá. Hoy ganamos el partido de fútbol en el recreo». «¿Y metiste gol?», preguntó Alejandro. «No, pero ayudé a parar 2. Y eso también cuenta». Caminaron juntos hacia casa, hablando de goles. Tareas y un experimento de ciencias que Mateo quería hacer con vinagre y bicarbonato. Alejandro se dio cuenta de que esos pequeños momentos eran lo que estaba defendiendo. La libertad de vivir una infancia sin que un calendario de experiencias obligatorias dictara su valor. Esa noche, después de cenar, Alejandro y Mateo trabajaron juntos en el experimento. El volcán improvisado soltó una espuma blanca que cubrió la mesa, y las risas llenaron el salón. Alejandro tomó una foto y, sin pensarlo, la pegó en la última página del álbum. Mientras guardaba todo, se detuvo a mirar el álbum cerrado. Dentro no solo había fotos, había la prueba silenciosa de que su deuda moral con Mateo estaba, día a día, más que saldada. El juicio sería pronto. Alejandro llevaba días con una tensión silenciosa en el pecho, sabía que aunque los papeles hablaban por sí solos, escuchar de la boca de un médico la urgencia de aquella operación sería clave para que el juez entendiera que su decisión no había sido un capricho. Elena lo esperaba en la entrada principal del hospital, con una carpeta de cuero bajo el brazo y ese paso rápido que la caracterizaba cuando estaba concentrada. «Buenos días», saludó. «El doctor Serrano nos recibirá en su despacho. Solo tenemos media hora, así que vayamos directos al punto».
Subieron en ascensor hasta la cuarta planta, donde los pasillos olían a desinfectante y café de máquina. El despacho del doctor Serrano estaba al final del pasillo, junto a la sala de reuniones del personal. Un hombre alto, de cabello canoso y bata impecable, les abrió la puerta. «Buenos días. Pasen, por favor», dijo con voz grave pero cordial. Se sentaron frente a su escritorio, donde había una pantalla con radiografías y un archivador repleto de informes. «Doctor, gracias por recibirnos», comenzó Elena. «Como sabe, necesitamos su testimonio para un proceso judicial. Es importante que explique con claridad el estado en el que se encontraba la madre de mi cliente y la urgencia del procedimiento». Serrano asintió y abrió un archivador de color azul. La señora Rosa Morales ingresó el 17 de enero con dolor abdominal agudo y síntomas compatibles con un aneurisma. Confirmamos el diagnóstico con una ecografía urgente. El aneurisma medía 6,2 centímetros, lo que indicaba un riesgo de rotura inminente. Alejandro tragó saliva, recordando aquel momento como si fuera ayer. ¿Qué habría pasado si no se operaba de inmediato?, preguntó Elena. «Explique, por favor, la parte del procedimiento que no estaba cubierta por la Seguridad Social», pidió Elena. Serrano sacó un segundo documento. La opción más segura era implantar una prótesis endovascular de alta gama, diseñada para reducir el tiempo de intervención y mejorar la recuperación. No está incluida en el catálogo estándar, por lo que el paciente o la familia deben asumir el coste. En este caso fueron 4.200 euros. ¿Y si no se hubiera usado esa prótesis?, insistió Elena. Y usted tomó la decisión correcta. Muchos familiares dudan en estos casos por el coste, y eso puede ser fatal. Esas palabras quedaron flotando en la cabeza de Alejandro mientras Elena le pedía al doctor que firmara una declaración escrita. Serrano la redactó de su puño y letra, detallando fechas, diagnóstico, procedimiento y coste. Al final, estampó su firma con trazo decidido. «Aquí tienen», dijo. «Espero que esto ayude». Al salir del hospital, Alejandro y Elena caminaron hacia la cafetería de la esquina. El sol se había abierto paso entre las nubes y calentaba el asfalto. «Esto es justo lo que necesitábamos», dijo Elena, guardando la declaración en su carpeta. «Un testimonio directo, claro y contundente». «Lo escuché y sentí, no sé, alivio», confesó Alejandro. «Como si alguien validara lo que yo ya sabía, que hice lo correcto». «Y lo hiciste», aseguró Elena. «Ahora falta que el juez lo vea igual». Esa tarde Alejandro recogió a Mateo en el colegio. El niño salió con una sonrisa amplia y un dibujo en la mano. «Mira, papá. Es la abuela y yo, paseando por el parque». En el dibujo Rosa sonreía con un vestido azul y un sombrero, mientras Mateo le sujetaba la mano. No había rastros de hospital ni de dolor. Solo colores vivos y un cielo despejado. «Es precioso, hijo», dijo Alejandro guardándolo con cuidado. «Creo que a la abuela le va a encantar». Caminaron juntos hacia casa. Y Alejandro pensó que ese dibujo era, en sí mismo, otra prueba de que las decisiones correctas no siempre se miden en dinero o en viajes, sino en el tiempo y el amor que todavía puedes compartir gracias a ellas. Por la noche, después de cenar, Alejandro colocó el dibujo de Mateo en la última página del álbum de fotos. Era un testimonio diferente al del doctor Serrano, pero igual de valioso. Uno hablaba con datos médicos, el otro con la sinceridad de un niño. Antes de acostarse, Alejandro envió un mensaje a Elena. «Tenemos el testimonio médico y también el de Mateo, aunque este último no sea oficial. Creo que estamos listos para lo que venga». Elena respondió al instante: «Perfecto. Ahora, a preparar la audiencia. Lo demás ya está de tu lado». Alejandro apagó el teléfono y se recostó. Por primera vez en semanas, sintió que la verdad estaba no solo en su corazón, sino también respaldada por voces que podían ser escuchadas en el lugar donde todo se decidiría. Y después llamar al proveedor de Albacete por los sensores de par que se habían retrasado otra vez. La rutina era su refugio y Valencia, a esas horas, parecía sostenerla con delicadeza. Un haz de sol oblicuo atravesaba las persianas,
Los pasos de la vecina del tercero, doña Inés, sonaban como una metronómica aprobación de que todo iba bien. El timbre volvió a sonar. Esta vez más insistente. ¿Abres tú, campeón?, preguntó Alejandro sin levantar la vista. Mateo se limpió la boca con la manga, dejó el cuchillo a medio camino y corrió hacia la puerta. Sus pasos descalzos hicieron un sonido blando sobre las baldosas. Abrió con el entusiasmo de quien espera un paquete con cromos, pero al otro lado no había una caja, sino un hombre de chaleco azul y semblante cansado, con un terminal electrónico sujeto por una correa al antebrazo. «Buenos días. Alejandro Morales García», preguntó el cartero, mirando de reojo el portero automático como si éste pudiera contestar por él. «Sí, soy yo», respondió Alejandro acercándose. «¿Es algo que hay que firmar?». «Correo certificado». «Notificación». «Necesito su DNI, documento nacional de identidad». La palabra notificación cayó con un peso raro en la cocina, como si hubiera desplazado el aire. Alejandro fue a por la cartera. Consciente de que Mateo, con la curiosidad de los 8 años, intentaba leer el nombre impreso en el sobre.